¿Alguna vez has notado cómo ciertas personas manifiestan una incomodidad notoria en ausencia de ruido, diálogo o cualquier forma de distracción, pareciendo incapaces de tolerar el silencio? Las Escrituras revelan una verdad poderosa sobre la quietud. No solo apacigua el espíritu justo, sino que frecuentemente desenmascara lo que reside oculto en los corazones desalineados con lo divino. En el Salmo 46, 10, Dios nos ordena cesar y reconocer su divinidad. Sin embargo, ¿has ponderado por qué esta simple instrucción parece inalcanzable para algunos individuos? ¿Por qué ciertas personas reaccionan con ira, ansiedad o incluso agresividad ante el silencio? Hoy revelaré 7 maneras bíblicas por las cuales el silencio expone cuestiones espirituales en las personas. Esto no se trata de juzgar al prójimo, sino de comprender la batalla espiritual que nos rodea diariamente. Al entender la dinámica espiritual, podemos protegernos mejor y amparar a aquellos que enfrentan dificultades. He estudiado las Escrituras por innumerables años, he aconsejado a cientos de personas y he sido testigo de primera mano del poder del silencio como revelador del íntimo de alguien. Los patrones son consistentes y, crucialmente, todos encuentran respaldo en la palabra de Dios. Por lo tanto, adentrémonos en estos puntos. El silencio desenmascara a los demonios en las personas, y al final de este mensaje podrás adquirir una nueva comprensión de por qué Jesús frecuentemente se retiraba a lugares aislados y por qué el enemigo se empeña tanto en saturar nuestro mundo con ruido incesante. La primera forma por la cual el silencio expone problemas espirituales ocurre cuando alguien demuestra completa inhabilidad de permanecer a solas con sus propios pensamientos. En Marcos 1:35 leemos que Jesús, levantándose muy temprano, aún en la oscuridad, salió y fue a un lugar desierto, donde oraba. Jesús buscaba regularmente el silencio y la soledad para comunicarse con Dios. Esa era su costumbre y su disciplina espiritual. Sin embargo, personas con oscuridad espiritual frecuentemente no consiguen soportar su propia compañía. Necesitan constantemente ruido, distracción y estímulo. Cuando son confrontadas con el silencio, se tornan visiblemente agitadas, ansiosas o incómodas. Esta reacción no es aleatoria, pues Santiago 4:8 nos recuerda: Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. 1. En silencio ante Dios, los humildes encuentran su proximidad, mientras que aquellos que albergan el pecado se vuelven dolorosamente conscientes de su condición espiritual. Considera el comportamiento de quien inmediatamente toma el celular, enciende la televisión o pone música tan pronto como entra en una habitación. Llena cualquier pausa en la conversación con parloteo nervioso. Inventa excusas para ausentarse de ambientes silenciosos, o incluso se burla de aquellos que aprecian el silencio y la soledad. Recuerdo una sesión de consejería con un hombre llamado Roberto, que no conseguía permanecer en silencio por 2 minutos. Durante nuestros encuentros, siempre que yo hacía una pausa para que él reflexionara, él se agitaba, cambiaba de tema o hacía bromas. Más tarde, él confesó que en el silencio todos sus remordimientos, pecados y fallas invadían su mente y él no conseguía soportar confrontarlos. Eclesiastés 3:7. No recuerda que hay tiempo para callar y tiempo para hablar. Aquellos en paz con Dios pueden acoger ambos, pero aquellos con cuestiones espirituales no resueltas frecuentemente temen el silencio, pues Él los fuerza a encarar aquello de lo que han huido. La segunda manera por la cual el silencio revela problemas espirituales se manifiesta en la necesidad de una persona de controlar a los demás,
especialmente durante momentos de quietud. En Primero de Reyes 19, 11 y 12, leemos sobre el encuentro de Elías con Dios. Él le dijo: «Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová». Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios frecuentemente se comunica en ese susurro suave, en el silencio. Sin embargo, personas que luchan con espíritus controladores detestan esos momentos, porque el silencio concede a los demás el espacio para oír a Dios por sí mismos. Individuos controladores tienden a interrumpir momentos de oración o reflexión en grupo, a hablar por encima de los demás, a enojarse constantemente cuando los demás desean reflexión silenciosa, a ridiculizar a aquellos que reservan tiempo para oír antes de responder, o a presionar a los demás a tomar decisiones rápidas sin una consideración cuidadosa. Una vez presencié una reunión de iglesia donde el pastor solicitó a todos que dedicaran 5 minutos a la oración silenciosa antes de tomar una decisión importante. Uno de los ancianos se puso cada vez más agitado y por fin exclamó: «Esto es una pérdida de tiempo. Yo ya sé lo que debemos hacer». Su explosión reveló más que mera impaciencia. Expuso una profunda necesidad de dominar al grupo e impedir que los demás recibieran su propia orientación divina. Proverbios 29, 11 nos dice que el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Ese comportamiento controlador frecuentemente enmascara una gran inseguridad y temor. El miedo de que, si los demás oyen directamente de Dios, quizás no necesiten más de la supuesta sabiduría de los controladores. Jesús nunca controló a sus discípulos. Incluso cuando cometían errores, Él les concedió la dignidad de tomar decisiones. Cuando alguien en tu vida no consigue tolerar el silencio, porque eso implica ceder el control, reconoce esto como una señal espiritual de alerta que exige oración y límites saludables. La tercera manera por la cual el silencio expone problemas espirituales es al revelar la ira y el resentimiento ocultos que de otra forma permanecen disfrazados por palabras y acciones apresuradas. Efesios 4, 26 nos advierte: «Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». La ira no resuelta crea una oportunidad para la influencia demoníaca en nuestras vidas, y en el silencio, esa ira oculta muchas veces emerge a la superficie. Cuando las distracciones desaparecen, lo que realmente reside en el corazón de alguien se vuelve evidente. Personas que guardan ira oculta pueden reaccionar al silencio, tornándose inexplicablemente irritables, sin causa aparente, interpretando comentarios neutros como ataques personales, haciendo observaciones sarcásticas o cortantes que rompen el silencio, exhibiendo tensión física a través de puños cerrados o dientes rechinando, o cambiando abruptamente de tema para concentrarse en quejas o reclamaciones. Hebreos 12, 15 nos alerta: «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados». La amargura raramente permanece contenida. Ella se esparce y contamina relaciones y comunidades. Si percibes a alguien que se torna inusualmente irritable o enojado en el silencio, esto puede ser una señal de amargura no resuelta, y en lugar de confrontarlo, es mejor orar para que Dios traiga sanidad a su corazón. La cuarta manera por la cual el silencio expone problemas espirituales
es al destacar un profundo miedo a la introspección y responsabilidad personal. En 2 de Corintios 13, 5, se nos instruye a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe, a probarnos a nosotros mismos. El autoanálisis es una práctica bíblica para mantener la salud espiritual. Sin embargo, para aquellos que albergan pecados secretos o viven vidas dobles, la introspección es aterradora. El silencio crea el espacio para que el Espíritu Santo nos convenza del pecado, de la justicia y del juicio, como revela Juan 16, 8. Aquellos que resisten la convicción de Dios harán todo lo posible para evitar momentos silenciosos de autoevaluación honesta. Personas con miedo a la responsabilidad pueden desviar con humor cuando surgen temas serios, cambiar rápidamente de tema cuando las conversaciones se vuelven hacia la responsabilidad personal, tornarse defensivas a la menor señal de corrección, culpar a los demás por sus problemas o incluso crear dramas o crisis que exigen atención inmediata. El Salmo 139, 23 y 24 ofrece una oración de quien no teme la responsabilidad. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Esta oración invita a la inspección de Dios en lugar de temerla, y cuando alguien en tu vida demuestra incomodidad extrema con la reflexión personal, puede ser una señal de que están luchando con la vergüenza o una falsa sensación de identidad, tornando su reacción al silencio un área espiritual que necesita el toque suave de Dios. La quinta manera por la cual el silencio expone problemas espirituales es al revelar una adicción no saludable a la constante aprobación y validación de los demás. Gálatas 1, 10 formula una pregunta penetrante. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Las Escrituras dejan claro que buscar la aprobación humana por encima de la aprobación de Dios genera un conflicto interno. En el silencio, aquellos adictos a la validación descubren que no hay voces externas afirmándolos. Quedan solos consigo mismos y con Dios, y si su identidad no está segura en Cristo, esto puede ser insoportable. Estos individuos pueden hacer comentarios autodespreciativos para pescar elogios, mencionar sus logros para redirigir la conversación, verificar las redes sociales constantemente en busca de me gusta y comentarios, hacer preguntas como ¿estás enojado conmigo? Zrenia, cuando no hay nada malo, o crear dramas que los posicionen como el héroe o la víctima. Una vez aconsejé a una joven talentosa llamada Raquel, que inicialmente parecía confiada y extrovertida, pero durante un retiro de la iglesia con períodos programados de reflexión silenciosa, ella se puso cada vez más angustiada. Más tarde, ella confesó: «Cuando nadie me está hablando, siento que no existo. Necesito que las personas me validen constantemente o me siento sin valor». Proverbios 29, 25. Nos advierte que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será seguro. Cuando nuestro sentido de valor proviene de la opinión de los demás, en lugar del amor inmutable de Dios, nos volvemos presos en una prisión espiritual. La sexta manera por la cual el silencio expone problemas espirituales es al revelar un vacío espiritual interior, donde la presencia de Dios debería habitar. En Juan 14, 27, Jesús prometió: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Creyentes llenos del Espíritu de Cristo experimentan paz, especialmente en el silencio. Sin embargo, aquellos que están espiritualmente vacíos
encuentran el silencio intolerable porque él destaca lo que está faltando dentro de ellos. Estas personas pueden expresar pensamientos nihilistas o desesperanzados, quejarse de que el silencio parece sin sentido o aburrido, o ponerse visiblemente ansiosas o en pánico cuando el silencio se extiende por mucho tiempo, hacer bromas sobre cuán extraño o aterrador es el silencio, o intentar llenar el vacío con sustancias, entretenimiento o relaciones perjudiciales. Jesús describió esta condición en Apocalipsis 3:1, cuando dijo: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Muchas personas pueden parecer espiritualmente activas, pero carecen de una conexión auténtica con Dios. Si alguien en tu vida demuestra incomodidad extrema con el silencio debido al vacío espiritual, la respuesta no es más ruido o actividad. En cambio, esa persona necesita un encuentro genuino con Jesucristo, una relación auténtica que llene el vacío con su presencia. La séptima y más grave manera por la cual el silencio expone problemas espirituales ocurre cuando revela un acto de resistencia o guerra contra oír la voz de Dios. En 1 de Samuel 3:10, Samuel responde al llamado de Dios diciendo: Habla, porque tu siervo oye. Esta postura receptiva a la voz de Dios representa salud espiritual, pero algunas personas resisten activamente el oír de Dios. Santiago 4:7 nos instruye: Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Sin embargo, aquellos bajo influencia demoníaca frecuentemente hacen lo opuesto. Resisten a Dios y se someten a la influencia del enemigo, a veces incluso inconscientemente. Individuos involucrados en esta guerra espiritual pueden tornarse inexplicablemente irritables u hostiles durante los momentos de oración, burlarse o ridiculizar a aquellos que afirman oír de Dios, crear disturbios durante el culto corporativo o la oración, usar las escrituras fuera de contexto para justificar la evitación del tiempo de silencio con Dios, o experimentar síntomas físicos inusuales como dolores de cabeza, náuseas o fatiga repentina durante la oración silenciosa. Isaías 39:11 describe esta condición como siendo en la que personas rebeldes, hijos de engaño, se niegan a oír la instrucción del Señor, diciendo a los videntes: No veáis visiones, y a los profetas: No nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad ilusiones. Cuando alguien demuestra un nivel tan grande de resistencia al silencio y a oír la voz de Dios, puede necesitar más que un simple aliento. Ellos necesitan liberación a través de oración, ayuno y el poder autoritario de la palabra de Dios. Concluyendo, el poder del silencio en la guerra espiritual se vuelve evidente. El propio Jesús modeló el poder del silencio estratégico cuando fue acusado ante Pilato. Mateo 27:14. Nos dice que él no respondió ni siquiera a una sola acusación, de modo que el gobernador quedó muy sorprendido. Jesús entendió cuándo hablar y cuándo el silencio sería más eficaz. Reconoce que introducir el silencio en tus relaciones no se trata de manipular o probar a los demás. Se trata de crear espacio para que Dios actúe. El Salmo 62:5 aconseja: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. En términos prácticos, comienza incorporando períodos regulares de silencio en tus devocionales personales. Hasta 5 minutos de escucha silenciosa ante Dios pueden ser transformadores. Cuando enfrentamos conflictos o decisiones importantes, practica la pausa. Recuerda Proverbios 17:27, que nos recuerda que el que tiene conocimiento guarda sus palabras, y el hombre entendido es de espíritu excelente. Si alguien en tu vida demuestra reacciones extremas al silencio,
No lo confrontes directamente. En cambio, ora por esa persona y alienta gentilmente su sanidad. En tu iglesia o familia, crea espacio para la reflexión silenciosa, entendiendo que no todo momento necesita ser llenado con palabras o actividades. Por último, recuerda que liberar a alguien de la influencia demoníaca requiere autoridad espiritual, no solo insight psicológico. Como Santiago 2:19 advierte, tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El enemigo se empeña arduamente en mantener nuestro mundo lleno de ruido, porque en el silencio su influencia se vuelve evidente. Sin embargo, cuando creamos espacio para el silencio, permitimos que la luz de Dios exponga lo que está oculto en las tinieblas. Isaías 30:15 promete: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. 7. El silencio no es solo la ausencia de ruido, es la presencia de una oportunidad para que Dios hable, sane y libere. Cerremos con este pensamiento. Jesús nunca tuvo miedo del silencio. De hecho, Él lo buscaba. Si queremos volvernos más como Él, necesitamos aprender a abrazar el silencio también, no como un arma contra los demás, sino como una ventana a través de la cual la verdad de Dios se vuelve clara. Que podamos volvernos un pueblo que no teme el silencio, que crea espacio para la voz de Dios y que ayuda a los demás a encontrar libertad de todo lo que les impide huir de lo quieto. En el silencio, Dios habla. ¿Estamos listos para oír? Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para más.